técnica de la fracturación hidráulica, o fracking, en abreviatura, y los posibles impactos ambientales que tendría en términos generales. Yo lo voy a plantear tal como la información se puede encontrar en este mismo momento en Internet, en informes de determinadas instituciones públicas o en blogs o webs de personas o asociaciones que están en contra o que están a favor, o en artículos científicos. Luego lo volcaremos y lo adaptaremos rápidamente a la realidad de Aragón, a estas zonas de Aragón donde se han solicitado permisos, para ver estos impactos, cuáles pueden o no tener relevancia en la situación geológica concreta que nos atañe a nosotros, que sería ya la última parte. La técnica de la fracturación hidráulica, como decía Marcos Aurell, es la que ha permitido desatar el optimismo acerca de la posibilidad de obtener y seguir produciendo hidrocarburos en cantidades desorbitadas para seguir atendiendo la demanda. Es un proceso ya antiguo, una tecnología que en su versión primera nace ya en el año 1949 en Estados Unidos, que es el momento en que se aplica por primera vez a un pozo de hidrocarburos la estimulación que se llama a veces de fracturación hidráulica. Pero es a partir del año 98 cuando de una forma industrial masiva, con alta tecnología y con altas perspectivas de rentabilidad, comienza en Estados Unidos a aplicarse de una manera impresionante. Y en pocos años, en los 14 años que media desde entonces, de hecho la producción de gas de pizarra, que es una de las modalidades de hidrocarburos no convencionales a las de que de una forma muy particular se aplica la técnica de fracking, pues ha conseguido realmente aumentar la producción de hidrocarburos en Estados Unidos de manera extraordinaria. En este momento se contabilizan más de 500.000 de pozos en Estados Unidos perforados con esta técnica, y ha llegado ya a constituir el 25% de la producción total de gas en Estados Unidos, el gas de pizarra. El gas atrapado en poros de una roca muy poco permeable, donde por métodos convencionales es imposible extraerlo aunque esté ahí, como nos decía Marcos, pero en los que esta técnica va a permite de hecho una extracción rentable. Mientras en una gran parte de Estados Unidos, aquí tenéis los campos de gas de pizarra, shale gas, en Estados Unidos, que como veis hay en casi todo el país, muy particularmente en Texas, el campo de Barnett, a las afueras de Dallas prácticamente, y también muy importante, este es el primero que se empezó a explotar de una manera masiva, y muy importante estos campos que tenemos en la parte oriental, el campo Marcellus y el campo Utica, en la zona de Pensilvania y el límite entre Pensilvania y el estado de Nueva York, que es donde parece que las perspectivas a medio plazo son más importantes. Para que os hagáis idea de cómo ha estallado esta burbuja gasística en Estados Unidos, esto es lo que había en 1997 al oeste de Dallas, esta es la ciudad, el casco urbano de Dallas, esto de aquí, y la cantidad de pozos que hay en este momento al oeste de Dallas que aplican la fracturación hidráulica. En el campo de la formación Barnett. Entre tanto, en Europa no ha empezado prácticamente, aunque sí que hay varias compañías interesadas y han empezado a pedir permisos de investigación. En informaciones no muy actualizadas, imagino que en este momento habrá más, de hace 2 o 3 años, he leído que había un pozo experimental en Gran Bretaña y 5 o 6 en Polonia. Supongo que ahora serán más, pero para que os hagáis idea, comparado con Estados Unidos, nada que ver. Y también, según dicen los expertos, nada que ver en perspectivas reales de reservas que hay en Europa. Algunas hay, pero muy alejadas de las reservas que se están demostrando que hay, porque se llevan explotando 15 años en plan intensivo en los Estados Unidos. Bueno, ¿en qué consiste la fracturación hidráulica? Consiste en hacer en principio un pozo vertical análogo a los pozos convencionales, hecho con una maquinaria que por rotación va agujereando el suelo, y que a una cierta profundidad, a la profundidad a la que nos encontramos la formación que contiene gas en sus poros, que siempre es bastante alta, pueden ser mínimo 1500 metros, lo normal 2000, 2500, incluso 3000 y pico metros de profundidad. A esa profundidad hay una tecnología que permite cambiar la orientación del sondeo y pasar a que sea horizontal. De tal manera que a lo largo de 1,5 kilómetros más o menos, a lo largo de la formación que contiene el gas, se continúa esa perforación en la horizontal. Ese es, digamos, el esquema básico. Se aplica un revestimiento de seguridad
al pozo vertical para que tanto los fluidos que vamos a meter después, como veremos, como el gas que queremos sacar, no se expandan por la roca. Una serie de corazas concéntricas o de tubos concéntricos alternando acero, cemento, etcétera, etcétera, y sobre todo cuidando mucho cuando nuestro pozo vertical atraviese los acuíferos, porque el principal problema, el principal impacto podría ser la contaminación de los acuíferos. Entonces se cuida de una manera especial la tubería que atraviesa los acuíferos, sellándola tanto las distintas paredes concéntricas como el sellado entre el acero, el cemento y luego la propia pared rocosa, para que nada se cuele a través de esas fisuras. En este pozo inyectamos entonces, antes de inyectar, se hacen unas pequeñas explosiones que prefracturan la roca, y luego se procede propiamente a la operación de fracturación hidráulica, que es la inyección de un fluido, que es agua con una serie de componentes más, que inyectado a muy alta presión, para que os hagáis idea, pueden ser 600, 700 atmósferas de presión las que se alcanzan, consiguen entrar en las fisuras que hemos creado en la prefracturación, o entrar en las fisuras naturales que ya tiene la roca, y propagarlas y ensancharlas todo lo que necesitemos para crear una permeabilidad artificial en toda la formación rocosa. O sea, literalmente reventamos la formación rocosa para poder extraer el gas con facilidad a través de esa red de fisuras que hemos creado. El líquido que inyectamos para producir esto no es simplemente agua. Es agua, en principio, mezclada con arena, que son esos granitos que vemos que aparecen por ahí, ¿vale? Aproximadamente el agua con la arena representan el 99% del total. Y hay luego un 1%, un 2%, según otras fuentes, de aditivos químicos que necesitamos para que toda esa mezcla de agua y arena cumpla su función. Y la función que tiene que cumplir es, primero, inyectada a muy alta presión, conseguir que se formen, se ensanchen y se propaguen las grietas en la roca que contiene gas. Pero segundo, que cuando retiramos el agua y dejamos que caiga otra vez la presión, esas grietas no se cierren. Y para que no se cierren es para lo que mezclamos arena, para que los granos de arena se queden en las grietas y hagan como de puntales que mantienen las grietas abiertas. Pero para que una mezcla de agua y arena tenga las propiedades de viscosidad, etcétera, que necesitamos para que se deje inyectar a alta presión y llene completamente las fisuras de la roca para que luego queden abiertas, para que vaya con una viscosidad no demasiado alta, para que fluya bien por las grietas, pero para que mantenga una mezcla homogénea de agua y arena, para que cumpla su función, para que una vez que la arena se haya depositado, se fluidifique lo suficiente como para que extraerla otra vez sea fácil. Eso significa que tiene que aumentar su fluidez, tiene que perder viscosidad, para que no se corroan las tuberías metálicas, para que no se formen colonias de bacterias que pueden alterar los procesos estos. Incluso para contribuir a corroer y a ensanchar las grietas mediante compuestos ácidos. Para todo eso hace falta meter en el líquido de inyección entre un 1 y un 2% de compuestos químicos, aditivos químicos, que es una larga lista. En el menor de los casos pueden ser 10 o 12, pero unas empresas emplean unos, otros, y hay informes que hablan de hasta 500 compuestos químicos distintos que la industria ha llegado a emplear para esta finalidad, de los cuales algunos no son buenos, como veremos a continuación. Esta sería un poco un zoom que haríamos sobre unas grietas en las cuales se han quedado esos granitos de arena haciendo de puntales para evitar que las grietas se cierren. Bueno, la operación final de todo esto, una vez que tenemos las fisuras abiertas y los granos de arena que impiden que se cierren, es ya absorber el gas para extraerlo y llevarlo mediante camiones cisterna o gasoductos a su destino final donde se tiene que consumir. Bueno, esta es la descripción de la operación, ¿vale? ¿Qué posibles impactos ambientales tiene esta forma particular de extraer hidrocarburos? Primero, un impacto importante en el territorio desde el punto de vista de la ocupación del suelo, o sea, del consumo de suelo para la enorme cantidad de plataformas que tenemos que instalar a partir de las cuales situar los pozos donde vamos a hacer las operaciones. Modernamente parece que se utilizan no pozos aislados, sino baterías de 6 pozos, de cada uno de los cuales sale, con un hexágono, sale una tubería horizontal que va en una dirección distinta, ¿vale? De tal manera
que a partir de la batería de 6 pozos estamos barriendo un radio de kilómetro, kilómetro y medio alrededor y extrayendo el gas que tenemos alrededor. Pero claro, al cabo de otros 2 kilómetros tenemos que tener otra batería de 6 pozos, 2-3 kilómetros, otra batería de 6 pozos y otra batería de 6 pozos para cubrir toda la formación de la que queremos sacar gas. El radio de acción es limitado. Eso supone densidades de pozos que en el campo de Barnett, de Texas, en el que empezó todo de una manera bastante acelerada, se contabilizan en este momento hasta 15.000 pozos en 13.000 kilómetros cuadrados, o sea, más de un pozo por cada kilómetro cuadrado. El segundo impacto es el consumo de agua. Cada operación de fracturación, que se realiza por partes, empezando por el final del conducto horizontal y luego hacia el codo, en cada conjunto de 8 o 10, digamos, andanadas que constituyen toda una operación de fracturación hidráulica, se emplean como término medio, aunque esto es muy variable, unos 15.000 metros cúbicos de agua. Cada pozo, a lo largo de su vida útil, primero produce mucho, pero luego va decayendo con mucha rapidez. De hecho, el segundo año creo que ya solo produce como la 20ª parte que el primer año, una cosa así. Entonces, pasa como en general en cualquier pozo o en cualquier campo, que tiene un pico y luego un declive. Normalmente un pozo se fractura varias veces para que cuando decae la producción la podamos revitalizar de nuevo volviendo a hacer una operación de fracturación. 3, 4, 6 veces se puede llegar a fracturar cada pozo y cada uno supone 15.000 metros cúbicos de agua y esto hay que multiplicarlo por los centenares o miles de pozos que podamos llegar a tener en una zona de explotación. Eso supone un consumo de agua que el territorio tiene que tener ese recurso, si no difícilmente va a poder ser sostenido. Por otra parte está el peligro de los aditivos químicos que contiene el agua que inyectamos, entre los cuales, según informes, digamos, más o menos oficiales y serios, hay varias decenas de compuestos tóxicos, de compuestos cancerígenos, de compuestos sospechosos de ser cancerígenos, de compuestos capaces de producir mutaciones genéticas, etcétera, etcétera, que en principio no son nada buenos y que además se vierten en cantidades que pueden ser de hasta medio litro por metro cuadrado en un campo que esté en explotación activa. Toda el agua, todo el líquido de inyección no se queda en el terreno, se intenta recuperar todo lo que se puede para aprovecharlo eventualmente en otro proceso de fracturación posterior. Pero eso entraña una necesidad de gestión de esos residuos que son peligrosos, porque los volvemos a sacar con todos los aditivos químicos y en muchas ocasiones también con una gran salinidad tomada de la propia roca en la que estaba el gas. O se mantiene unos buenos protocolos de gestión y de tratamiento y de depuración de todo esto, o los accidentes están a la vuelta de la esquina, y en Estados Unidos, donde esto es un fenómeno muy generalizado en ciertas zonas, los accidentes están a la orden del día. Ese es un peligro adicional. Otro peligro es la contaminación de los acuíferos por el propio gas que se trata de extraer. El gas puede migrar a través de las propias fisuras que hemos creado en la roca, puede migrar a lo largo de grietas que haya en las entubaciones, entre la pared, entre el cemento que sella y la propia roca. Siempre todo esto se trata de hacer de la mejor manera posible, pero lo cierto es que una tubería sometida a ciclos de carga de 700 atmósferas, descarga otra vez 700 atmósferas, etcétera, durante varias veces a lo largo de su vida, muchos acaban resquebrajándose. Entonces son frecuentes las fugas de gas, no por nada, sino por la propia tubería. Y sino también por la propia red de fisuras. Por donde suba, en cualquier caso, el metano acaba contaminando, en Estados Unidos se ha demostrado, de manera intensa los acuíferos, incluso los acuíferos cercanos a la superficie, porque el metano ha entrado disuelto en la red de abastecimiento de agua potable de Pensilvania, es un hecho absolutamente constatado, por estudios científicos, por ejemplo de Osborne y colaboradores, en el que demuestran que en acuíferos que están muy por encima de la formación que se explota, en este caso, a ver si leo bien, pues del orden de 2.000 metros por encima de la formación que se explota, porque el agua allí que se extrae es bastante superficial, a 100, 200 metros como mucho, hay una grandísima concentración de metano en las muestras que se han tomado de pozos de agua cercanos a los pozos de explotación de gas, y muy pequeña conforme nos alejamos. Esto es una relación entre proporción de metano en el agua de boca y distancia a los pozos de explotación de gas, con lo cual la demostración es bastante clara. Geoquímicamente parece que está demostrado que ese metano que está en alta proporción cerca de los pozos de gas es metano de origen
que se llama termogénico, es decir, procede de las profundidades, es metano antiguo, que se coció, que se maduró en una formación geológica, y no metano producido, por ejemplo, por la actividad biológica, la actividad ganadera, etcétera, que también existe. Hay, digamos, indicadores geoquímicos que permiten diferenciarlo, y parece bastante demostrado que ese metano procede realmente de las profundidades, ¿no?, de las formaciones que se explotan. Aparte de los artículos científicos, que bueno, siempre para nosotros los científicos serían más creíbles, están la multitud de vídeos de YouTube, por irnos al otro extremo, en la que gente en sus casas prende con una cerilla el grifo del agua y se quema. Ha habido explosiones de viviendas por el metano que ha entrado en los domicilios a partir de, digamos, disuelto en el agua de la red de abastecimiento. No parece, en cambio, demostrado, yo no he conseguido encontrar ningún informe que lo atestigue, que los componentes químicos nocivos del agua de inyección hayan sido también capaces de migrar hasta contaminar los acuíferos. Esto no lo hemos, quiero decir, no parece demostrado, parece que es posible, pero en Estados Unidos siempre se juega y se pone, digamos, como argumento sólido por parte de quienes defienden que no tiene ningún riesgo, la enorme separación en la vertical que tenemos entre la profundidad a la que está el agua de la que se extrae para abastecimiento, que como digo pueden ser siempre algunos cientos de metros, esto está en pies, pues aquí hay pozos de hasta 300, 400 metros como mucho de profundidad, esto es lo que indican estas rayas, profundidad a la que estamos extrayendo agua para abastecimiento, y esto es la profundidad a la que estamos haciendo fracking. Siempre parece, en la mayor parte de los campos de gas estadounidenses, que hay distancias mínimas de 1000 metros, de 1 kilómetro de distancia entre una cosa y la otra. Este es el campo de Barnett en Texas, esto es el campo Marcellus en Pensilvania, veis que también hay una distancia de seguridad bastante importante, y parece que esa podría ser la razón por la cual no ha llegado a haber contaminación de los acuíferos por los componentes químicos nocivos del agua. También hay muchos estudios que más o menos sitúan en torno a 600 metros como máximo la distancia en la vertical a la que son capaces de propagarse las fracturas que se inducen mediante fracking. Sabéis que, o os podéis imaginar que si inyecta agua a alta presión, sabemos que fracturamos la roca, pero controlar hasta dónde llegan esas fracturas, hasta dónde se propagan, no es fácil. Bueno, pues en Estados Unidos hay bastantes estudios que detectan mediante una especie de auscultación de los sonidos, ¿no?, de los chasquidos que produce la fracturación en profundidad, que esas fracturas que hemos generado, por ejemplo, desde donde está la formación donde se aplica el fracking hacia arriba, se pueden llegar a propagar en algún caso hasta 600 metros, pero no más. Y lo normal es que no se llegue a esos 600 metros. Lo normal, estos son recuentos de desarrollo de las fracturas hacia arriba y hacia abajo. Estos son metros hacia arriba y estos son metros hacia abajo. La mayoría están por debajo de 100 metros, ¿veis? La inmensa mayoría de las fracturas por debajo de 100, algunas entre 100 y 200 y ya pocas por encima de 200. Aquí hacia abajo lo mismo, algunas, la mayoría por debajo de 100 y algunas un poquito más. Excepcionalmente más de 500 metros, ¿vale? Esto es un trabajo también de un artículo pues en una revista científica, Marine and Petroleum Geology, que la conocéis los estratígrafos. En este trabajo, por ejemplo, se hace una evaluación probabilística según la cual solo hay un 1% de probabilidades en el caso de las fracturas inducidas artificialmente y un 33% de probabilidades en el caso de las fracturas naturales que ya existen en las rocas de que se superen los 350 metros de altura. Los 350 metros o los 600 en un caso extremo, como están por debajo de los 1000 metros de seguridad que dicen que existen, garantiza completamente la seguridad y hace que muchos estadounidenses y europeos y demás estén tranquilos ante la garantía que parecen ofrecer las compañías. En plan más anecdótico, ya por ir terminando, otro peligro posible es el de la sismicidad inducida. La fracturación, la inducción de fracturas en la roca almacén produce realmente pequeños terremotos, pero de magnitudes extremadamente pequeñas.
de hasta valores negativos, porque la magnitud es un exponente de una función, entonces puede tener valores negativos cuando es extremadamente pequeña, hasta valores de magnitud hasta 3 como mucho, que en cualquier caso serían en general imperceptibles para la población. El problema no es el terremoto que pueda causar la propia fracturación, sino el terremoto que podría inducir o anticipar la inyección de agua a muy alta presión en una zona con alguna falla que estuviera próxima a alcanzar su ciclo de rotura. Las fallas se suelen mover a ciclos, en los cuales hay una deformación de la corteza que va creando una situación de tensión creciente sobre la falla, y en un momento determinado en que se supera un umbral, la falla se mueve 1 metro, 2 metros, 5 metros, y eso produce un terremoto. Esos son ciclos que experimentalmente se han reproducido en el laboratorio, y que si por ejemplo este fenómeno ocurriese por este tipo de búsqueda de hidrocarburos, se aplicasen fallas que estuvieran relativamente cerca del final de su ciclo, una falla que le faltasen por ejemplo 500 años o 200 años para producir el próximo terremoto, es posible que la inyección de agua a presión anticipase a la actualidad ese terremoto que de otra manera se hubiera producido dentro de X tiempo. Esto en zonas con fallas recientes, con fallas activas, puede ser un problema. Por ejemplo, en el centro de la cuenca del Ebro o en el maestrazgo de Teruel no sería en principio un problema porque no se sabe que existan fallas activas, pero a lo mejor en el maestrazgo de Castellón, cercano a la costa, que sí que hay fallas recientes, de edad cuaternaria, eso sí que podría ser tal vez. Para terminar ya, solo deciros que hay numerosísima información sobre los peligros del fracking, muchos, insisto, en publicaciones o en páginas de internet muy volcadas a demostrar lo bueno que es o lo malo que es, pero quedémonos en una reflexión sosegada con algunos informes procedentes de instituciones solventes, instituciones europeas como el Parlamento Europeo, su Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, o la Comisión Europea, su sección de Medio Ambiente, o el Tidal Centre, que es un centro de investigación sobre energías y cambio climático que aglutina varias universidades del Reino Unido, o incluso una oficina, la oficina de, digamos, económica, una oficina económica federal de Estados Unidos, que no es un organismo sospechoso de estar en contra, en principio, de la exploración de hidrocarburos, que también, todas ellas, todos estos informes, son bastante críticos y alertan sobre los peligros que puede tener. Luego eso parece que está en el ambiente, hay organismos solventes que lo atestiguan, y hay, sobre todo, quizá lo que más ha circulado por ahí, ese informe encargado a expertos por parte del Parlamento Europeo, que sobre todo alerta de lo vulnerable o lo escasa que es la legislación europea y la legislación particular de los países europeos frente a los problemas de impacto ambiental que pueda tener. Tanto en el aspecto minero como en el aspecto de defensa del agua. En la Directiva Marco del Agua, por ejemplo, no tiene en cuenta para nada los peligros de contaminación del agua que pudiera producir el fracking, porque en el año 2000, cuando se promulga, pues todavía parece que no estamos nada preocupados aquí por el tema, ¿no? Entonces hay todavía unas lagunas legales de las que quizá podría aprovecharse la industria americana para intentar aterrizar en Europa. Entonces, la preocupación, que quede claro, no es solo de los ecologistas, no es solo de las plataformas antifracking, es una preocupación de las instituciones europeas, que está documentada en esta serie de informes que se han publicado, ¿vale? De momento, pues